Shalom. Una vez más estamos aquí reunidos y doy gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que me da de estar cerca de ti y dar palabra y compartir algo de lo que el Señor nos permite tener para compartir. Esta es no es una obligación, es un compromiso que tenemos de un llamado de bendición que a mí me bendice mucho el que tú oigas, el que tú recibas y el que tengas esas enseñanzas y que las puedas entender sobre todo. Lo que yo te voy a invitar es que pongas tus manos sobre tu cabeza y digas: Señor, te pido en el nombre de Yeshua que me des entendimiento, capacidad de comprensión y la dosis de sabiduría que tú das abundantemente y sin reproche. Te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de mi Padre y Rey Yeshua, el Mesías. Amén. Pues ahora estamos en un tiempo en el que mucha gente está asustada, hay gente que no sabe qué hacer, hay gente que no tiene una idea clara de qué cosa es lo que está pasando. Muchas de las circunstancias que están alrededor de nosotros, debido a la pandemia, debido a los intentos de control universal, de los movimientos internacionales que hay y todas esas cosas que están habiendo, que no son más que los principios de dolores de los que habla la palabra. Pero ahora quiero hablarte de lo del principio de este cassette, por decirlo así. Algunos no saben qué es un cassette. Bueno, es una cinta enrollada dentro de una cajita. Hagan de cuenta que regresamos el video hasta el principio, pero en este caso no es el video, sino la historia. Vamos a entrar en un concepto. Y yo quiero mostrarles, como se ve aquí, que hay un paréntesis de la creación. Imaginémonos que un espacio, nosotros cuando hablamos de un espacio estamos limitando, pero estamos hablando de la eternidad. Es lo difícil de entender. La eternidad, imaginemos que es algo, lógicamente no tiene principio ni fin, pero vamos a ponerlo en un área. Y en medio de ese espacio se abre un paréntesis donde comienza con Génesis, la creación. Y después de esto viene y el paréntesis se comienza a cerrar con las profecías de Daniel y con Apocalipsis. Este paréntesis se cierra y entramos a la eternidad. Ahora, esto es la historia de la humanidad. En el término general, en la forma general de entender estas cosas. Este paréntesis, como dice aquí, Dios hizo un paréntesis en la eternidad, de Génesis a Apocalipsis. Vamos a la siguiente idea. Adán recibe la Torá. ¿Cómo que recibe la Torá? ¿No la recibió Moisés en el monte Sinaí? Mira, en Génesis 2:7 dice así: Entonces Adonai Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El aliento de vida no solamente es la forma de respirar, la activación celular, molecular, biológica del cuerpo humano. El aliento de vida de nuestro Dios es mucho más. Es entendimiento de los principios que Él tiene. Es entendimiento y comprensión de todas las cosas que nuestro Padre Celestial inculca en nuestro ser para que nosotros seamos hijos de Dios. Eso es el propósito de nuestro Padre Celestial. Nosotros llegar a cumplir en ese propósito. El aliento de vida es la Torá. Es decir, vamos a hablar de la Torá en una forma un poquito más elemental, un poquito más básica, en un poquito más intuitiva. Es decir,
la ética que existe en nosotros, esos principios éticos positivos que existen en nuestra vida. No toda la gente tiene el impulso de matar a su prójimo, aunque a veces nos dan ganas por alguna tontería que hacemos nosotros mismos. Pero no se trata de eso. Se trata de que nosotros entendemos que hay cosas que son malas y hay cosas que son buenas. Esta ética es establecida por nuestro Dios desde que Adán recibió el aliento de vida. Pero no solo eso. Adán no tenía en su disco duro, por decirlo así, no tenía absolutamente ninguna historia, no tenía ningún conocimiento científico, no había en él ninguna cosa que pudiera estorbarle en el razonamiento y en el pensamiento. En él, en Adán, solamente había una forma de arrancar, de iniciar, de comenzar a vivir. Y esa forma de comenzar a vivir es la Torá misma que Dios implantó en la mente de Adán. ¿Cómo sabemos que él ya tenía esto? Bueno, hay varios puntos con los que nos podemos basar. Uno de ellos es el hecho de que Adán vivió 11 generaciones, ¿sí? 11 generaciones vivió para enseñarles a esas generaciones lo que era vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a la ética que Dios estableció. Por eso se sabía que habían cosas que eran buenas y cosas que eran malas. Se podía separar correctamente lo bueno de lo malo. En Génesis capítulo 4, versos 3 y 4, nos menciona cómo los hijos de Adán sabían cómo hacer ofrenda y entregar ofrenda a nuestro Dios. Y esto es un principio básico. También entendemos que Noé aprendió la forma de vida porque él mismo tenía esa ética. Él mismo sabía distinguir entre animales limpios y animales impuros. Y sabía también ofrendarle a Dios esos animales. Lo que está sucediendo en la vida del ser humano es que muchos de nosotros, a raíz de varias generaciones, a raíz de varias actitudes y malas decisiones que tomamos generación tras generación, más lo que aumentamos cada uno de nosotros, perdemos el concepto correcto de la Torah. Pero lo que nuestro Padre Celestial hace es fortalecer esa forma de vida. Él estableció una forma de vida y por eso seleccionó un pueblo como monitor. Seleccionó a Adán, pero también seleccionó a Abraham. Seleccionó también antes a Noé. Y ya de Abraham vemos a Isaac y vemos a Jacob o Jacob y vemos a los 12 hijos de Jacob que establecieron un pueblo. Todo esto es con un principio y una forma de vida establecida por nuestro Dios. En este tiempo todavía no estaba escrita la Torah como la conocemos, en ese rollo precioso, sino lo vemos nosotros ahora escrita en nuestros corazones todavía. Nuestro Padre Celestial lo escribió así y era muy efectiva. La gente consultaba a Dios, la gente ofrendaba a Dios, la gente buscaba a Dios y la gente tenía una conexión divina con nuestro Padre Celestial. En esa forma de vida, nuestro Señor nos fue guiando para que nosotros fuéramos entendiendo cómo es. A esta forma ética de vida le podemos llamar como la Torah pura o la Torah en una forma de vida. No es una ley, es una forma de vida. Es una forma para vivir correctamente. Cuando tú respetas a tus prójimos, cuando tú amas a los que están cerca de ti, cuando tú cuidas la naturaleza y las cosas que están alrededor de ti, cuando tienes
conciencia de los tiempos para sembrar, para cosechar, para cuidar, para hacer. Y como dice la palabra, hay tiempo para hacer, para deshacer, para sembrar, para cosechar, para construir y para destruir. Y saber los tiempos, conocer los tiempos. Para eso el Señor nos dio también sus fiestas. De este es otro tema más profundo que me gustaría que tomáramos un poco más en otro video, en otra oportunidad que tengamos. Pero aquí vemos que la Torá no es una ley, es una forma de vida que fue establecida por Dios como normativa ética de vida, principalmente ética. Nuestra relación con la gente y nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Las costumbres desarrolladas alrededor de esta forma de vida integran lo que conocemos como, le podríamos poner, judaísmo puro. ¿Por qué le pondríamos este nombre? Porque está relacionado directamente con el pueblo escogido de Dios, a quien se le dio posteriormente la Torá escrita. Pero todavía no la tenía. Pero sí tenía una cosa, la promesa del Mesías. En Génesis capítulo 3, nosotros ahí lo vemos, como en el verso 15 habla de la simiente de Eva, la simiente de la mujer, que aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente. Y esto es el Mesías prometido. Desde ahí se promete, y se le promete al pueblo escogido de Dios, a los que está poniendo el Padre Celestial como monitores. No porque sean los mejores, no porque seamos los que tengamos alguna cosa sobrenatural sobre los demás. No, somos igual que todos. Solamente estamos caminando en el camino que nuestro Padre Celestial señaló, y eso es lo que nos hace diferentes. Y nos pone como ejemplos, como establecedores de tendencias o trendsetter, como se dice, una forma de establecer un ejemplo para que otros puedan vivir de acuerdo a esas bendiciones, para que otros puedan alcanzar las bendiciones que nosotros estamos teniendo, para que nosotros podamos abrazar y adueñarnos de todas esas bendiciones prometidas por la palabra de Dios. Esa es la Torá, el judaísmo puro, la promesa del Mesías. De ahí surge lo que se conoce como pueblo de Israel. En 2 Samuel 7, 12 y 13 se está hablando precisamente sobre lo que nosotros podemos entender como precisamente la palabra de la promesa. ¿Sí? Segunda de Samuel, yo les invito a abrir sus Biblias o a conectar sus Biblias, a encender sus Biblias. Y vamos a buscar precisamente Segunda de Samuel 7, 12 y 13. Y vamos a ver lo que dice. Segunda de Samuel 7, 12 y 13. Dice así: Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Afirmaré para siempre el trono de su reino. Está hablando de David, sí, pero también está hablando del Mesías, porque el trono de su reino es el Mesías. Y eso es a lo que se está refiriendo la palabra en esta promesa. ¿Para qué? Para restauración, para teshuvah, para que nosotros tengamos esa forma de confianza. Aquí es donde comenzamos a romper esos temores y declaramos en el nombre de Yeshua que va a ser efectiva esta palabra para romper, destrozar y destruir esos temores que están afligiendo, que están atacando, que están inquietando, que están hasta quitando el sueño a todos aquellos que están tratando de caminar conforme a Dios.
y no van a poder ya tocar a los hijos de Dios, porque declaramos que la palabra es verdad. Tenemos esa confianza de que si estamos en paz con Dios, si nosotros realmente entramos en esa relación con Dios, entramos en esa comunión con Dios, restaurando nuestra relación con Él, pidiéndole perdón por lo malo que hagamos, estamos entrando en ese pacto que es por medio de Yeshua, diciendo: Señor Yeshua, tú mismo abriste el camino, tú eres el camino, tú pagaste por mí para que yo pueda restaurarme con el Padre Celestial, porque tú dijiste que tú eras el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por ti. Y le puedes decir: Señor Yeshua, tú eres el camino, y yo por ese camino estoy dispuesto a caminar, que es la Torá. Lo vamos a ver más adelante. Resulta que nosotros ahora tenemos la promesa, como dice aquí, la Torá, el judaísmo puro, la promesa del Mesías, que es Yeshua, y se forma y nos da el establecimiento completo de lo que es el concepto del pueblo de Israel como una nación, pero como un pueblo monitor. Sigo insistiendo, como un pueblo monitor. No sé cuántos de ustedes tuvieron la experiencia, posiblemente ninguno de ustedes, espero que algunos todavía recuerden esto, de que íbamos a las tablas rítmicas en la primaria o en el kinder o en la secundaria, y es en esas tablas rítmicas donde se presentaban mosaicos y cosas en los estadios para el Festival de las Madres, para el festival de alguna ceremonia especial o alguna cosa así, y nos daban unas láminas de colores que levantábamos y aparecía un mosaico grandísimo en las paredes, en esas gradas donde estábamos sentados. Al levantar esas láminas se veían figuras, se veían colores, se veían banderas, muchas cosas que querían poner los que los dibujaban, los que los diseñaban. Pero para que esto funcionara, siempre había al principio de cada fila alguien que estaba dando la indicación de cuándo tocaba el cambio y cuándo era y qué cosa era lo que se iba a hacer. Si iba a ser una luz, si iba a ser un mechudo, si iban a hacer las tablitas, si iban a hacer unas láminas de colores, lo que fuera. Había alguien que nos estaba diciendo, y eso se llamaban monitores. Ellos nos estaban monitoreando, enseñándonos cuándo nos tocaba y cómo deberíamos de seguir. Ellos se aprendían los tiempos de cada cosa para que saliera muy bien ese tipo de presentación. Bueno, con ese concepto, el pueblo de Israel fue seleccionado para ser monitor, seguir la Torá, vivir conforme a la Torá y enseñarle a la gente cómo se vive en bendición, en protección, en prosperidad y en muchas otras bendiciones por obedecer la palabra de Dios. Esa es la razón del pueblo de Israel. Yeshua es Immanuel, como dice Isaías 7:14, que será llamado Immanuel, Immanu, en medio de nosotros, el Elohim, el Señor en medio de nosotros, Dios con nosotros. Y así nosotros vemos que la palabra, la Biblia misma fue escrita redactando esos hechos del pueblo de Dios, obedeciendo y a veces desobedeciendo tristemente, sí, pero buscando caminar en la palabra de Dios, en la Torá. Ahí es donde dice que en Juan capítulo 1, verso 1, como dice en el griego, en argen en hologos, kai hologos en prostonceon, kai theos en hologos. En el principio era Dios, era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra y Dios eran lo mismo. Yeshua, y aquel verbo se hizo carne. Yeshua mismo es la palabra, es la Torá. Él es el camino. Y no quiero que confundas.
salvación es reconocer que Yeshua pagó por nosotros. Pero bendición, vivir en bendición, vivir como pueblo de Dios, es obedecer la palabra de Dios. No puedes creer que nada más tienes la salvación y ya a hacer lo que quieras. Hay unas normas de enseñanza que Dios nos dio para que nosotros podamos crecer y ser bendecidos, prosperar, ser incluso librados de las enfermedades, de las amenazas y de todas las angustias que el enemigo quiere poner sobre nosotros. Es ahí donde nosotros, al restaurarnos con Dios, somos salvados, somos librados, somos bendecidos, somos prosperados y somos edificados espiritualmente. El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, fue escrito en el año 96. No se cierra el paréntesis en el año 96, sino la descripción de los hechos de ese paréntesis están escritos ahí. Y nosotros ahora podemos ver que, ahora conforme a lo que vemos en esta lámina, vemos Torah, judaísmo puro, la promesa del Mesías, Yeshua, el pueblo de Israel, y de momento surge algo. Los cristianos o el cristianismo. El cristianismo, quiero explicar primeramente qué cosa es. En la Biblia, y no quiero que se sientan ofendidos, quiero que pongas atención, abriendo tu criterio, para que puedas entender que esto no es para hacer guerra contra nadie, ni para atacar a nadie. Es con la finalidad de entender cuáles son los principios de la Biblia y qué es lo que la historia a veces ha tergiversado. Y quiero que lo entendamos así. En la Biblia solamente hay 3 veces donde se menciona cristiano. Cristiano viene de una palabra peyorativa que significa cristito o desecho de Cristo, cristianus. Y eso se lo pusieron, dice aquí, en Hechos capítulo 11, 26, dice que fueron llamados primeramente cristianos en Antioquía. Ahora, quiero que sepas que Antioquía tenía un resentimiento fuerte contra Israel, porque el pueblo de Antioquía había conquistado a Israel por un tiempo antes de que viniera el Mesías Yeshua, y los tuvo sometidos, a todo el pueblo de Israel los tuvo sometidos, incluso puso estatuas de Zeus en el templo, llevó a cabo orgías, llevó a cabo sacrificios de cerdos en los altares y muchas otras cosas. Comenzó a prohibir la circuncisión, comenzó a matar a todos aquellos que tenían el rollo de la Torá, hasta que se levantó el pueblo en contra de aquellos de los que eran de Antioquía. Antíoco Epífanes, en ese tiempo, era uno de los sátrapas de Alejandro Magno que vino y invadió. Eran los que se conocían como los grupos de Seleuco o Seleucidas. Y estos ejércitos sometieron al pueblo de Israel por un tiempo, pero se levantaron los macabeos, precisamente, el martillo de Dios, que eso ya lo hablaremos en otro video acerca de la Hanukkah, y echaron fuera a los ejércitos de Antíoco. Y entonces en Antioquía quedó ese resentimiento contra el pueblo de Israel. Y cuando se habla de un Mesías, pues para el pueblo de Israel también, Judas Macabeo también era como un Mesías. No el Mesías, pero era un Mesías, así como lo fue el rey David y así como lo fueron muchos otros. Resulta que quedaron molestos por su Mesías, pero la palabra Mesías quiere decir ungido. Y de ahí en griego se dice Christus. Y la palabra Christus quiere decir ungido igualmente. De ahí viene la palabra Cristo. Y de ahí viene la palabra Christianus,
como una palabra peyorativa. En Hechos capítulo 11, verso 26, dice que se fueron llamados los creyentes por primera vez cristianos en Antioquía. Esa es la primera vez que se menciona. La segunda, cuando Rabí Shaul, el apóstol Pablo, está predicando y el magistrado le dice: por poco y me persuades a ser cristiano. En Hechos capítulo 26, verso 28. Y la tercera vez lo vemos mencionado cuando el apóstol Pedro está diciendo: no te preocupes si te están atacando como cristiano, diciendo que eres cristiano, así como si fueras ladrón o como si fueras cualquier otra cosa. No tengas temor de eso, porque mayor es la gloria que Dios está manifestando a través de ti. Esto es importante que tú lo entiendas, porque cuando tú estás siguiendo a Yeshua, no eres un cristiano, eres un hijo de Dios, formas parte de un pueblo. Ahora vamos a ver, en el año 325, como vemos en esta ilustración, tomamos esa fecha de referencia porque fue cuando se consolidó el catolicismo o el cristianismo. Constantino establece una mezcla de varias religiones juntas, de todo lo que era el imperio que él estaba dominando, y para quedar bien con todos tomó de aquí, de acá, y del budismo y de varias otras, de sintoísmos y de otros pensamientos de diferentes doctrinas, y creó lo que se llama la Iglesia Universal o Católicos, y la establece, y de ahí entonces se comenzaron a llamar a ellos cristianos. Pero ahora en esa época quitó la sede de Jerusalén, de Israel, y la llevó a Roma. Y establece que es ahora en Roma donde está el poder. ¿Por qué? Porque Constantino era algo muy especial del cual vamos a describir en un momento. Pero dice así la palabra de Dios que nosotros, en Hechos 24:5, nosotros fuimos conocidos, los creyentes, los judíos creyentes en Yeshua el Mesías, eran conocidos como nazarenos. En Hechos 24:4, 24:14 y 24:22, eran conocidos los judíos creyentes en Yeshua como los de el camino. No había término cristianos, lo adoptó Constantino para poder atacar y poder ser un poco más peyorativo y más impositivo. Es como una actitud de rebelión contra Dios mismo, porque no había contra quién más. Nosotros ahora podemos ver que aquí estamos mencionando en Hechos 11:26, precisamente lo de la referencia de los seleucidas, de Macabeo, y está relacionado con la fiesta de Hanukkah. Pero vamos adelante. En el año 325 se establece precisamente lo que se conoce como Catholicus Romano. Y el Catholicus Romano, cuando ellos establecen esto, lo establecen en el Concilio de Nicea. Y en el Concilio de Nicea surge el establecimiento de la fe o la creencia que se conoce como el credo niceno. Muchos conocen una parte, la primera parte del credo niceno: creo en el Señor Jesucristo, etcétera, nacido de una virgen, etcétera, todo lo que forma parte de ese credo. Pero no conocen la segunda parte, la cual dice lo siguiente, y pon mucha atención: renuncio a todas las costumbres, ritos, legalismos, pan sin levadura y fiestas de corderos de los hebreos, sacrificios, oraciones, aspiraciones, purificaciones, santificaciones y propiciaciones, himnos y cánticos, observaciones y sinagogas, y las comidas y bebidas de los hebreos. En una sola palabra, renuncio absolutamente a todo lo judío,
toda ley, rito y costumbre. Esto está en el documento Stefano Asemani, Acta Sanctorum Martyrium Orientalum ad Occidentalum, volumen 1, Roma 1748, página 105. Este es un documento en el cual se muestra cuál era la tendencia precisamente de esto. Era borrar el judaísmo como lo trató de hacer Antíoco en la época antigua, como lo trató de hacer Faraón en su tiempo, como los romanos en este momento. Y cuando esto surge por una razón. Constantino era un enoteísta adorador del sol. ¿Qué quiere decir enoteísta? Adoraba muchos dioses, tenía muchos dioses. Pero uno de sus dioses preferidos, por decir su dios preferido con el que más se inclinaba, era el sol. Y él vio como que Yeshua podía simbolizar para él ese dios sol, por muchas correlaciones que tenía él con la mitología de los dioses griegos y romanos con los que él se involucraba, con los dioses helénicos. En una de las visiones vio la adoración de la cruz, establece la adoración de la cruz. ¿Por qué? Porque dice la historia que él vio un círculo en el sol y en el círculo había una cruz. Y esa cruz tenía una lectura alrededor que decía Edoc signo vinces, con este signo vencerás. Él, pues por consejo ya sabes de quién, porque no fue de parte de nuestro Dios, este hombre tomó la cruz como un arma para amedrentar. Así como ahora vemos a la gente asustada por las enfermedades. En aquel tiempo, la gente se asustaba cuando veían venir las huestes romanas con la cruz en medio de sus ejércitos, porque sabían que esa cruz la iban a utilizar para crucificar a cualquiera que se oponga al sistema establecido por los romanos. Esa era su forma de vencer al enemigo, por medio del temor, por medio del miedo, por medio de la intimidación y por medio del asesinato. Esa era su arma. Y ellos dijeron, pues es algo mágico porque ya ven la cruz y huyen. Ahora en el nombre, por el poder de la cruz, los enemigos huyen y surge el persignum, que es la forma de establecer un rito en creencia a un poder mágico de una cruz. Y por el poder de la Santa Cruz, así dice el persignum, los enemigos huyen o de los enemigos eres librado. No lo quiero recitar exactamente al pie de la letra. Ese sortilegio, fue lanzado como un hechizo con el cual trataban de controlar a los enemigos a través de ese temor de la cruz, porque el que no entendía que era tratando de presentar una imagen del Mesías crucificado por la muerte de los pecados, también era como una amenaza de a ti te puede pasar lo mismo si tú te opones a lo que nosotros traemos. Y así fue como él fue avanzando y creciendo este tipo de conquista que se fue desarrollando y estableciendo, que se formalizó en el año 325 ya como católicos, con la sede en Roma, ya no en Israel, y llamándose a ellos mismos cristianos. Algunos de los creyentes que estaban ahí, sinceramente comenzaron a buscar a Dios y comenzaron a leer las Escrituras y vieron que esas enseñanzas que estaban establecidas como parte formal de esa doctrina no coincidían con la palabra de Dios. Y entonces se genera lo que se conoce como la Reforma y surge el protestantismo. Y de los protestantes, ahora históricamente ya vemos a los creyentes como cristianos.
pero esto todavía con muchas herencias, de las cuales estas personas tratan de acercarse cada vez más, y entre más estudian la palabra y entre más ven las verdades de la Escritura, se dan cuenta que hay que acercarse para ser remanente fiel. Y es ahí donde nosotros comenzamos a arrepentirnos, a restaurarnos con nuestro Dios y a fortalecer nuestra vida espiritual con Dios, rompiendo con todo lo que nos está influyendo de las imágenes, la magia, los mitos, los semidioses, las fantasías, los amuletos, el temple, la masonería, los rosacruces, el davinchismo y el magdalenismo y muchas otras formas de pensamiento que confunden, que llenan de temores y que nos hacen pensar en errores, en pensar en que hubo una precreación antes de la creación, en comenzar a pensar en otros pensamientos y doctrinas que no están en la palabra, que no son de la palabra, y comenzar a desarrollar teorías y permitir que el enemigo nos llene de temores por la inseguridad que nos produce el no tener la confianza plena en la palabra de Dios, que es Yeshua mismo. Él es el rey del reino al que pertenecemos. Somos pueblo de Dios. Y oye muy bien, eres pueblo de Dios. Escúchame bien, nadie te lo va a quitar. Eres pueblo de Dios, eres pueblo de Dios, eres pueblo de Dios. Y el enemigo no te debe de tocar, no tiene permiso para tocarte. Todo lo que quiera hacer solo herirá tu calcañar, porque no te matará, no te destruirá. No permitirá el Señor que caigas y no seas levantado, porque 7 veces el justo caerá, pero 7 veces se levantará por el poder de la sangre de Yeshua. Ahora declaramos que rompemos con esas tradiciones, que rompemos con ello. No tenemos nada contra los católicos, no tenemos nada contra los cristianos, nada. Lo que no aceptamos es esas doctrinas que se heredaron de los romanos. Y eso es con lo que rompemos, eso es lo que echamos fuera de nuestra vida y declaramos que solo la palabra perfecta de Dios es la que formará parte de nuestro ser, de nuestra forma de vida, y vamos a caminar en esa enseñanza que Dios nos ha dado. Yo estoy seguro que ahora tus temores han huido, porque el perfecto amor de Dios que está a través de su palabra está envolviéndote ahora. Y ahora mismo yo declaro que esa sanidad, que esa paz, que esa restauración o esa solución ya llega, ya en el nombre de Yeshua, sobre tu vida. Confía en Dios. Aprende a confiar en el Padre Celestial. Pídele, ora. Búscalo, porque si tú buscas su rostro, porque si tú te arrepientes de tus malos caminos, porque si tú te restauras con Él y oras, entonces Él oirá desde los cielos, perdonará tus pecados y sanará tu tierra. Él te bendice. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y donde quiera que vayas te acompañe su paz. Yarejeja Adonai beishmereja, Yaer Adonai panavaleja bichuneja, Isa Adonai panavaleja vayasem leja. Shalom, Beshem Yeshua Meshicheinu, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén.